Hola, mi nombre es Natalia Carimeaza y el día de hoy les voy a hablar sobre algunos de los cuentos del libro La psicología de los cuentos de hadas del señor Bruno. Para eso tomamos el cuento de Blancanieves, Jack y las habichuelas mágicas y también Jack y sus negocios. Primero que todo, como mi opinión es que en realidad el libro es muy interesante, trata mucho más allá de la realidad que nos proponen los cuentos de hadas como lo vemos en la televisión o como desde niños quizá siempre lo mirábamos. Por ejemplo, vemos a una Blancanieves que quizás siempre fue víctima, a una madrastra que siempre fue mala y en el libro podemos ver el narcisismo de esta reina que la conlleva hasta a matar a Blancanieves. Entonces podemos ver que solo le importa a ella, que solo es ella y que quizá por belleza puede ir tan lejos como matar a alguien. Entonces, en este hecho, Blancanieves tiene una infancia un poco, como se puede ver, tranquila porque de cierta edad en adelante la madrastra empieza a sentirse como celosa hacia ella, demasiado celosa. Y también en el tiempo que la madre de Blancanieves muere, no nos dice el por qué muere, dice que por Blancanieves, pero no, en sí no sabemos el por qué. Y también vemos a un padre que un poco quizá amaba a su hija, la quería, pero era dominado por esta mujer. Podemos ver a un padre que en el momento fue dominado y abandonó a su hija. Quizá lo podemos ver hoy en realidad como los padres que cada día trabajan, un padre que llega a casa tarde, un padre que no comparte con sus hijos y lo ha abandonado en esos momentos que más lo necesita. Entonces, eso lo podemos ver en la realidad. También lo de la madrastra o una madre que a veces hace sentir menos a su hija, que quiere ser siempre mayor, que busca ser siempre superior. Del modo contrario puede ser igual una hija, de modo empírico se puede decir que no se conllevan bien y que siempre están allí buscando una ser mejor que la otra. Eh, Buscamos también, miramos también en el libro que la reina eh, manda a asesinar a Blancanieves por el cazador, pero ese le perdona la vida, pues la deja de salir huyendo. Entonces, una vez más vemos al cazador que quizá en el libro decía que podría ser su padre, que al fin de cuentas la amaba y él haría, pues la salvaría de eso, aunque quizá un poco débil y que sin importar las circunstancias se dejó sobrellevar por la situación y no le dio la importancia necesaria a la etapa de la chica quizá. Digamos, el libro habla mucho de la etapa de la adolescencia, de los niños, de su adolescencia, de su preadolescencia, de los momentos que lo conlleva hacia la madurez y todas esas etapas difíciles. A veces hay abandono de los padres, quien quizás a veces a esos chicos les toca luchar solos por ello. Entonces en estos cuentos, digamos, en los tres cuentos vemos quizás diferencias, vemos padres empeñados a ayudar a sus hijos, vemos padres que quizá menosprecian a sus hijos, que los tratan hasta de bobos, quizá. Vemos a hijos que no les interesa a sus padres, vemos a hijos que van más allá de eso, que solo les importa a ellos y no tienen una vida, como se dice, una buena relación con sus padres. Esto lo vemos hoy en día demasiado. Eh, por ejemplo, cuando ya es enviado a vender la vaca, vemos que él da cambio por una vara mágica. Entonces, quizá en ese momento él piensa solo en él porque el padre está demasiado endeudado y tiene mucho por pagar. Entonces vemos aquí un Jack que solo le importa a él. Otra vez vemos el narcisismo, que solo soy yo y mi bienestar, eso lo podemos ver. En este caso, en el final de la historia, vemos como él logra su cometido, logra que la princesa se case con él de una manera un poco, bueno, de cierta manera con la ayuda de estas cosas que al intercambiar tres vacas de las que su padre le envió a vender, intercambió por cosas
que eran inadecuadas, o sea, mágicas para él, que le ayudaron a llegar donde está, pero no fue por su cuenta. Llegó allá fue como por cosas que no eran válidas, digamos, en cierto caso, como su propia como su propio esfuerzo, como su propio... Entonces, quizá hay muchos hijos que en cierto caso no les interesa a los padres, hay muchos que no los valoran, entonces en ese caso vemos esto. Eh, la mayoría, o sea, la mayoría de los cuentos o estos tres cuentos que leí, que nos muestran en esas pequeñas hojas, nos dice que vemos a chicos que están en la etapa de la madurez, que es una etapa muy importante como la plantea el autor, una etapa donde el padre debe acompañar, debe ayudar, debe aconsejar, debe guiar, y aunque la etapa es difícil, hay muchos que esconden muchas cosas por miedo a sus padres, por miedo a todo lo, a todo lo exterior que dice que los juzga. Entonces vemos estas ciertas circunstancias que se presentan para esos adolescentes o niños o que están en la juventud. También vemos a una mamá que llega hasta el punto de castigo, de no darle comida a su hijo. Quizá en la actualidad lo vemos, demasiado lo vemos con castigos muy grotescos, con no solo físicos, sino también psicológicos y demasiados, quizá con palabras, quizá de manera verbal, son aún más fuertes que lo físico, porque eso lo verbal te lo llevas tú, de lo verbal se queda en la conciencia y ahí queda y no se va, no es como los golpes quizá que se sanan. A veces esas palabras quizá te las llevas para toda la vida, entonces son momentos difíciles donde también vemos a una Blancanieves que fue abandonada por su padre, que quizá tuvo la oportunidad de ser acogida por los 7 enanitos, pero con un pero siempre a cambio, que es, digamos, que en este caso se podría decir que es como tomar la responsabilidad, ser la responsable, ser la ama de casa de ellos y de cierta manera en esa instancia que quizá Blancanieves estaba con una, de corta edad, entonces vemos cómo ella asume esa responsabilidad, cómo ella lleva todas esas cargas de día a día, de quehaceres. Una vez más vemos un claro ejemplo de que hay muchas niñas que toman la responsabilidad en sus casas porque hay padres que salen a trabajar, hay padres que les abandonó, hay padres que salen y les toca ir a buscar el trabajo, ir a buscar el sustento, pero hay alguien que debe quedarse en casa, hay alguien que debe quedarse a cuidar de sus hermanos, hay alguien que debe hacer el quehacer y tener todo muy bien acomodado, porque cuando la madre llega no hay sitio para ella, no hay sitio para, no hay tiempo porque el cansancio la abruma. Entonces vemos una vez más un claro ejemplo, quizá una niña, no sé, de 10 años cuidando a sus hermanos de 3 4 años, es un claro ejemplo que lo vemos todos los días porque no hay más alternativa, la madre tiene que salir a buscar. También vemos una Blancanieves que en su etapa de adolescencia siempre, como lo podemos ver, siempre se lleva a la contraria. No hacemos caso a los consejos, no hacemos caso a lo que la experiencia de los demás nos dicen. Entonces los 7 enanitos le dicen a Blancanieves, no abres, no abres la puerta a nadie porque podría ser. Pero Blancanieves cae 3 veces, cae tres veces en las manos de la malvada reina. Entonces, esas 3 veces quizá tuvo, tuvo 2 oportunidades, pero la tercera ya nadie pudo hacer nada quizá en el momento, porque ya Blancanieves, como lo dice el libro, superó esa etapa, ya tiene que aprender que ya cometió un grave error y la madurez que cuando ella puede otra vez reanudar su vida, cuando bota la manzana y revive y sale de ese, quizás de ese dormir que fue para ella un largo tiempo. Entonces vemos a Blancanieves que ya es más madura, lista para casarse, llevada por el rey hacia el matrimonio. Entonces vemos que de aquí en adelante dice que y vivieron felices por siempre. Entonces esas etapas difíciles
que a veces no las manejamos con madurez, esas etapas que siempre necesitamos un acompañamiento, esas etapas que donde se necesita una madre, un padre, pero Blancanieves no lo tuvo, pero aún así tuvo ciertas personas que le dijeron no lo hagas, pero aún así lo hizo, porque ella buscaba cuando le fueron a ofrecer quizá la manzana, cuando le fueron a ofrecer las cintas, ella buscaba, ella el deseo no la dejó porque ella quería verse mejor, ella quería probar, quería experimentar, entonces ese deseo de momento la conllevó a eso, pero la lleva a la etapa de la madurez, ese proceso donde tú cometes errores que son más adelante serán tu experiencia y serán tu fuerte para no volverlos a cometer y llegar a la etapa de la madurez. Entonces en esos tres podemos ver eso. También quizá en Jay y las habichuelas mágicas vemos a un padre que es empírico con su hijo, un padre que no le guarda precio, hasta siente celos. Entonces podemos ver a esos padres una vez más que nos tienen una buena relación con sus hijos, que a veces quizá el niño se siente abrumado abrumado cuando el padre está en la casa y se siente tranquilo cuando no está porque se siente como presionado, se siente presionado cuando el padre está porque no le ha dado la confianza, porque no le ha dado la autoridad para decirle me sucede esto. Entonces él esconde todo, él hace todo a escondidas porque miedo a que lo regañen, miedo a ser juzgado, miedo a que otra vez quizás no le vuelvan a dar un bocado de comida. Entonces, aunque así él logra superar su etapa y llega a la madurez y dice, no, las cosas mágicas son como un cuento más, las cosas mágicas ya no debo hacerlas a un lado porque no puedo vivir toda la vida con eso. Entonces llega a su etapa de madurez, de adultez, donde dice, sí, voy a lograr, voy a proponerme, ya la etapa de la madurez ha llegado y sus propósitos son nuevos. Entonces, aquí quizá vemos cómo ha sido difícil para él, porque su madre quizás no tuvo mucho acompañamiento con él. Entonces, al final quizá vemos como él logra ir hasta allá, al reino, y el ogro despierta, ¿no? Y cuando ya está por triunfar, puede decir, en el final robando el violín, el ogro se da cuenta, entonces baja, pero al final el ogro muere. ¿Qué pasa? Ese padre, ese padre que jamás tuvo ese aprecio hacia él, ese padre que hasta allí vemos que muere. Muere porque vemos a un padre que no le daba la importancia. Entonces, el ogro, según el libro, representaba a ese padre que era malo. Entonces vemos una vez más a una mujer que sin interesar quién es, le da el acompañamiento, lo ayuda en el momento más necesario cuando lo esconde del ogro, la esposa del ogro. Entonces vemos que a veces hay personas que nos ayudan sin importar quién seamos, hay personas que quizás no sean cercanas, nos ayudan a este proceso. También en Blancanieves vemos a un cazador que representa al padre, a un cazador que en la aristocracia antiguamente fue tomado como cazador para salvar en este cuento, porque en muchos cuentos vemos que siempre el cazador salva, entonces antiguamente tenía cierta excelencia. Ahora, como podemos ver, los niños buscan ser los reyes, porque ese es el poder pues que se otorga el más grande, pero porque a veces decimos que ese rey, porque no vamos más allá, porque los niños tienen una mente que buscan la fantasía siempre, porque eso es lo que se le ha mostrado en la pantalla, porque no nos muestran una realidad de verdad como la ve este autor, de los cuentos, de lo profundos que son, de las cosas, de las problemáticas que nos demuestran que día a día se viven, porque nos muestra la experiencia de chicos que han pasado momentos difíciles, que nos demuestra cómo las etapas de los niños deben ser acompañadas, nos muestran cómo hay padres que tiran al abandono a sus hijos y eso lo vemos mucho en la actualidad. Estas son cosas que la vemos ahora. Entonces, eso me llamó mucho la atención porque como habla el autor, como nos lo plantea, y es un hecho de verdad.
que es demasiado interesante porque nos muestra la realidad de las cosas, nos muestra lo profundo de lo que nos hablan los cuentos. Entonces, demasiado interesante, nos lleva a un mundo más allá del mundo fantástico, quizá un mundo más allá donde el dolor sí existe, donde no todo es felicidad. Entonces, me llamó mucho la atención todo eso y eso sería todo. Gracias.